Todo cambió cuando mi hijo Nathan me presentó a su prometida, Claire. Nunca lo esperé, pero, desde la primera vez que la vi, supe que era hermosa, incluso encantadora. Sin embargo, había algo más bajo la superficie que no me gustaba. Nadie sabía que yo tenía una historia con Claire que nadie creería. Antes de empezar, cuéntame desde dónde estás viendo el vídeo en los comentarios y suscríbete al canal. Nunca esperé sentirme así, pero, mientras Nathan estaba allí de pie, orgulloso como siempre, sosteniendo la mano de Claire, algo en mi interior se rompió. Había dedicado toda mi vida a construir esta familia, este legado. Mi abuela fundó nuestra empresa, una dinastía que había mantenido viva durante varias generaciones, y ahora era yo quien llevaba esa antorcha. A mis 77 años, debería haber sido yo quien recibiera el respeto, pero en lugar de eso, empezaba a sentirme invisible. Mi hijo menor, Nathan, que siempre había sido mi bebé, se iba a casar. Debería haber estado emocionado y orgulloso de verlo feliz, y Claire era todo lo que cualquiera podría desear, guapa, encantadora y aparentemente perfecta. Pero había algo en sus ojos que no me gustaba, no podía explicarlo. Al principio no era más que un instinto, esa sensación que tienes cuando alguien te sonríe, pero sus ojos no coinciden. Al principio era sutil, pero no tardé mucho en sentir cómo la verdad se iba revelando desde el momento en que la conocí. Era todo lo que yo temía. Claire era educada, pero parecía actuar de forma distinta en las reuniones familiares. Tenía una sonrisa perfecta y se comportaba como la novia cariñosa, pero a puerta cerrada, cuando Nathan no estaba, era completamente diferente. Me trataba como a una reliquia, como algo que había que tolerar, no respetar. Solo era yo, hacía pequeños comentarios sobre mi edad, mis costumbres anticuadas y mi estancamiento en el pasado mientras el mundo avanzaba. Lo que más me molestaba era la delicadeza con la que lo hacía. Al principio pensaba que era mi imaginación, pero pronto las señales eran demasiado claras como para ignorarlas. Tenía una forma de hablarme como si fuera un niño, condescendiente y desdeñosa. No había insultos directos ni confrontaciones directas, eran todas las pequeñas cosas, la forma en que levantaba una ceja cuando yo hablaba, como si mis palabras ya no tuvieran el peso que antes tenían. Dejaba claro que ahora era ella quien mandaba. Pero no se trataba solo de la forma en que Claire me trataba, sino también de cómo Nathan empezaba a alejarse de mí. Era mi hijo menor, siempre habíamos estado muy unidos, él valoraba mi opinión, confiaba en mi criterio, pero, con Claire en escena, ese vínculo se estaba erosionando poco a poco. Podía sentir cómo se me escapaba de las manos, igual que me había pasado con el resto de mis hijos en el pasado, pero esta vez era diferente. Nathan no solo se estaba alejando, sino que la estaba eligiendo a ella en lugar de a mí. Cuando intenté expresar mis preocupaciones sobre Claire y su influencia en él, Nathan me llamó tóxico, dijo que era irracional y que no aprobaba a nadie que él traía a su vida. Pero no se trataba solo de Claire, era algo más profundo, un cambio que no podía nombrar, algo que sabía que le estaba pasando a mi familia, a mis hijos, a mi legado. Se estaban alejando y yo ya no tenía control sobre ello. No se trataba solo de la forma en que Claire me hacía sentir, sino también de la forma en que mis hijos empezaban a ponerse de su parte, mirándome como si yo fuera el problema, una reliquia. Una mujer que no se adaptaba, que no entendían la amenaza que Claire representaba, que no veían la astucia que se escondía bajo su encanto. Había pasado años construyendo esta familia y esta empresa, y ahora me trataban como a una extraña, pero algo en mí se negaba a rendirse. Puede que tuviera 77 años,
pero no estaba preparada para desaparecer todavía. Claire tenía sus planes y yo estaba decidida a descubrir cuáles eran. Iba a proteger a Nathan, le gustara o no. No se trataba solo de mí, sino de la familia que habíamos construido desde cero y del legado que Claire parecía empeñada en destruir. Empezaba a darme cuenta de que no se trataba de una fase pasajera, no era solo una joven que me estaba sacando de quicio, era una lucha que no estaba dispuesta a perder. La pregunta era hasta dónde estaba dispuesta a llegar Claire para conseguir lo que quería y hasta dónde yo estaba dispuesto a llegar para detenerla. Pero una cosa era segura, ella no sabía con quién se estaba metiendo. Las reuniones familiares se volvieron insoportables después de que ella apareciera. Al principio intenté convencerme de que eran imaginaciones mías, que quizá era yo, que me estaba haciendo mayor, más terco y más sensible, pero la tensión entre Claire y yo se hacía más palpable con cada día que pasaba. Ella se ponía su encanto como una armadura, dulce y complaciente delante de todos, pero en cuanto nos quedábamos a solas, esa fachada se resquebrajaba, comentarios sutiles, miradas cortantes, nada evidente, pero lo suficiente para hacerme sentir pequeño e insignificante. Al principio era fácil ignorarlo, quizás solo estaba nerviosa por intentar encajar en nuestro mundo, en esta familia que se había construido a lo largo de generaciones, pero pronto quedó claro que su encanto no era solo una actuación, sino parte de una estrategia. Claire, con su voz suave y su sonrisa perfecta, se estaba posicionando para ser el centro de atención, aquella a la que todos recurrían. Era como si quisiera sustituirme, reescribir la historia de la familia, como si yo nunca hubiera existido. Empezó a hacer comentarios sobre la empresa y sobre mi papel en ella. Una noche, durante la cena, comentó casualmente: «El negocio ha avanzado mucho, pero quizás sea hora de tomar un nuevo rumbo, ¿no crees?». Sentí un nudo en el corazón, el dolor de sus palabras, como si todo por lo que había trabajado, todo lo que mi abuela había construido, estuviera de alguna manera obsoleto, destinado a ser reemplazado por la visión de Claire. Y no se trataba solo del negocio. En cada evento familiar, ella le decía a todo el mundo lo mucho que admiraba la perspectiva moderna de Nathan, su perspectiva moderna de la vida, de los negocios, de todo. La implicación era siempre clara: mis viejas costumbres, mis costumbres, eran irrelevantes. Yo era el obstáculo que tenía que sortear y ni siquiera se molestaba en disimularlo. Pero no solo me molestaba su desdén hacia mí, también la forma en que había empezado a congraciarse con Nathan, poco a poco y de forma estratégica, entretejida en su vida. Hablaba con él en un tono suave, casi persuasivo, como si le pidiera su opinión sobre todo, pero yo podía ver la manipulación en sus ojos. Sabía cómo hacerle sentir que las decisiones que tomaba eran todas suyas, incluso mientras le guiaba cuidadosamente en su dirección. Empezó a plantarle ideas, haciéndole cuestionar mi influencia y mi autoridad sobre la familia. Era como un veneno lento y no pude evitar darme cuenta de lo fácil que era para Nathan caer en la trampa. Él solía ser tan fuerte, tan seguro de sí mismo, y siempre habíamos sido un equipo, él y yo, pero ahora, cada vez que intentaba decir algo, él ponía los ojos en blanco y me despachaba con un gesto de la mano. «Estás atrapada en el pasado, mamá», me decía. «Déjame tomar mis propias decisiones». Las palabras me dolían más de lo que quería admitir, pero Claire no era la única que me alejaba de Nathan. Mis otros hijos, que antes me miraban con admiración, empezaban a ponerse de su parte y a apoyar su visión del futuro. Decían que yo era difícil, demasiado controladora, que no estaba a la altura. Yo era la única que me empujaba. Mis otros hijos,
que antes me admiraban, empezaban a ponerse de su parte, de su visión del futuro. Decían que era difícil, demasiado controladora, que no estaba al día, como si eso fuera una razón válida para tirar por la borda todo lo que había construido. Estaba claro que estaba perdiendo el control de la familia. Solo estaba perdiendo a Nathan, estaba perdiendo todo por lo que había trabajado, mi legado, mi papel como matriarca. Lo peor era que nadie lo veía, nadie excepto yo. Una noche, tras otra incómoda cena en la que Claire había dirigido hábilmente la conversación hacia mis costumbres anticuadas, me retiré a mi estudio. No pude evitarlo, tenía que saber más, tenía que entender por qué Claire estaba tan decidida a socavar todo lo que había construido en mi vida. Empecé a investigar en silencio, como si estuviera tratando de encontrar una vieja reliquia familiar en el fondo de un armario. Me puse en contacto con personas que conocían a Claire antes de conocer a Nathan. Lo que descubrí fue más inquietante de lo que jamás podría haber imaginado. Claire no era solo una mujer que quería casarse con Nathan. Tenía un patrón peligroso. Ya había manipulado a hombres antes, y no solo por amor. Siempre se trataba de dinero, de poder, de controlar lo que personas como yo habíamos trabajado toda nuestra vida para construir. A medida que fui reuniendo los fragmentos de su pasado, todo comenzó a tener sentido. Claire estaba enamorada de Nathan, estaba enamorada de lo que Nathan podía darle. Ya estaba planeando su próximo movimiento, el siguiente paso en su juego. Lo sentía en lo más profundo de mi ser. Había puesto sus ojos en la fortuna de la familia, en la empresa, en la vida que yo había construido, y se la iba a quitar todo. Siempre me había enorgullecido de ser perspicaz, de ver cosas que otros no veían, pero esta vez iba a permitir que me lo quitara todo sin oponer resistencia. Nathan podría haber estado ciego ante su manipulación, pero yo no. Había pasado por demasiado, había visto demasiadas cosas como para permitir que se colara en la historia de mi familia. Iba a detenerla, pero iba a hacer falta algo más que unas cuantas palabras bien elegidas o una confrontación. Claire era inteligente, ya había empezado a separarme de Nathan y del resto de la familia. Necesitaba algo más sutil, más calculado, y yo estaba dispuesto a darlo todo. La pregunta ahora era cuánto tiempo podría mantener la farsa antes de que todo se viniera abajo. No era ciega, podía ver lo que estaba haciendo Claire, cómo se estaba introduciendo más profundamente en la vida de Nathan y alejándolo más de mí con cada día que pasaba. No se trataba solo de la forma en que le susurraba al oído haciéndole dudar de mí, o de cómo sonreía dulcemente mientras me humillaba. Necesitaba entender su pasado. Había vivido lo suficiente como para saber cuándo algo no iba bien, cuándo el encanto de una persona era solo una máscara que ocultaba algo más oscuro. El pasado de Claire ya no era un misterio para mí, era una amenaza, y cuanto más indagaba, más descubría. Claire ya lo había hecho antes. Se había aprovechado de otros hombres ricos, los había atraído con su belleza y sus palabras dulces, mientras tramaba quitarles su dinero y su poder. Al principio no podía creerlo, cómo alguien tan aparentemente perfecto podía ser tan manipulador. Pero allí estaba, claro como el agua. Claire se había enamorado de Nathan, lo había elegido como objetivo, pero sus ojos no estaban puestos en él, sino en el apellido Bradford y en la riqueza que conllevaba. Quería la vida que Nathan podía darle, y, una vez que la tuviera, planeaba hacerse con el control de todo lo que yo había construido. Me sentí mal, así que empecé a investigar más a fondo sobre ella. Contacté con viejos amigos e incluso rebusqué en archivos que no había pensado volver a revisar en años.
Yo era el único que había notado su frío tacto. Claire ya había jugado antes, entrelazándose en las vidas de otras familias ricas y convenciéndolas de que era la pareja y la esposa perfectas, solo para luego centrar su atención en sus fortunas. Era la misma historia de siempre, encantadora, persuasiva, aparentemente sincera, hasta que conseguía lo que quería. Pero esta vez no iba a dejar que ganara. No podía permitirlo. Pensé que lo había perdido todo cuando Nathan empezó a apartarme de él. Cuanto más investigaba el pasado de Claire y el de Nathan, más claro tenía que ella ya había empezado a envenenar la mente de Nathan en mi contra. Él ya no era el joven que yo conocía, el que una vez me admiraba y confiaba en mí. Ahora era distante, cuestionaba todos mis movimientos, cuestionaba mis decisiones y se alejaba de todo lo que le había enseñado. Él no lo veía, no veía a Claire tal y como era en realidad, pero yo lo veía todo. Veía a Claire en cada conversación, en cada decisión que Nathan tomaba. Estaba en su oído, susurrándole sobre el cambio, el progreso y la necesidad de distanciarse de mi pasado. Así, sin más, había creado una división entre nosotros. Me estaba apartando poco a poco de mi propia familia, asegurándose de que Nathan se quedara a su lado. No iba a permitirlo, no sin luchar. Ya no iba a seguir desempeñando el papel de la matriarca orgullosa que se mantenía en un segundo plano. Tenía que actuar. Empecé a planearlo en silencio y metódicamente. No era mi estilo enfrentarme a Claire directamente. Había construido mi vida sobre la discreción y la estrategia. Llevaba demasiado tiempo en la cima como para dejar que me derribara sin luchar. Tomaba nota de cada una de sus palabras y de cada uno de sus movimientos. Guardaba en mi mente cada conversación con Nathan que me dejaba fría, entendiendo las formas en que ella lo manipulaba, cambiando sutilmente su opinión sobre mí, pero sin dejarme impotente. Conocía este juego mejor que nadie. Si Claire pensaba que podía arrebatarme todo, mi hijo, mi familia, mi legado, estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Era hora de hacer mi movimiento. La guerra aún no había terminado, de hecho, acababa de empezar. Mientras planeaba mi siguiente movimiento, no pude evitar reflexionar sobre la vida que había construido. En los momentos de tranquilidad, los recuerdos me invadían. Me veía a mí misma como una mujer joven y ambiciosa, decidida a mantener unida a su familia y hacerla próspera. Era fuerte, y sabía que tenía que seguir siéndolo. Mi abuela había forjado nuestro legado, y yo lo había continuado con todo mi empeño. Por supuesto que hubo sacrificios. Pasé años equilibrando las necesidades de la familia y las exigencias del negocio. Vi crecer a mis hijos, cada uno siguiendo su propio camino, pero Nathan siempre fue diferente. Era mi bebé, el que más me admiraba. El vínculo que compartíamos era especial e inquebrantable, pero con el paso de los años las cosas cambiaron. Nathan se distanció, y Claire lo controlaba cada vez más. El amor y la lealtad que una vez compartimos se me escapaban de las manos y no podía detenerlo. Yo había sido el pilar de esta familia, en quien todos confiaban, pero ahora parecía que todo por lo que había trabajado se desmoronaba. El imperio que mi abuela había construido corría peligro y no estaba dispuesto a perderlo sin luchar. Tenía que ser inteligente, no solo se trataba de proteger mi legado, sino también de salvar a mi familia. No podía permitir que Claire destruyera todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Nunca antes había estado tanto en juego. Cada día, Claire se volvía más segura de sí misma y más estratégica en sus acciones. Ya no se limitaba a desempeñar el papel de la novia dulce,
se había convertido en una figura clave en las decisiones familiares, especialmente en las de Nathan. Al principio eran pequeños comentarios sutiles aquí y allá que lo influían sutilmente, pero pronto fue imposible ignorarlos. Empezó a cuestionar mi autoridad abiertamente y a poner en duda mi criterio ante los demás. Su influencia sobre Nathan era innegable. Lo que más me perturbaba era lo fácil que había caído en su trampa. Él, que antes respetaba mi criterio, ahora se ponía del lado de Claire sin pensarlo dos veces. Ella hablaba con tanta autoridad, con tanta calma y certeza, que ya no veía mis advertencias ni mi sabiduría. Ella era solo su prometida, su compañera, su consejera, su voz de la razón, y no solo Nathan. Claire también era una maestra en manipular a los demás. Se aseguraba de que la vieran como la mujer perfecta para él, tan comprensiva, tan moderna, tan capaz. Que el resto de la familia siguiera su ejemplo no tardó mucho en suceder. Mis propios hijos, que antes dependían de mí, ahora se apoyaban en sus opiniones. Cada conversación, cada reunión familiar parecía girar en torno a la visión de Claire sobre el futuro. Mientras tanto, yo era apartado poco a poco de reuniones cruciales sobre el negocio, reuniones que yo debería haber dirigido. Claire comenzó a tomar decisiones sobre el futuro de la empresa sin siquiera consultarme. No solo me ignoraba, sino que me borraba. No iba a permitir que tuviera la última palabra. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo destrozaba todo lo que yo había construido, pero tenía que tener cuidado. Sabía que no podía enfrentarme a ella directamente, no con Nathan tan influenciado por ella. No, para esto hacía falta un enfoque más delicado, un plan más silencioso y calculado. Tenía que permanecer oculta en las sombras, observando y esperando el momento adecuado para atacar. Las paredes se me cerraban cada día. Me sentía más aislada, como una extraña en mi propia vida. Claire se había entretejido tan profundamente en el tejido de nuestra familia que incluso mis hijos parecían haber olvidado quién era yo. Nathan, el hijo que había criado con tanto cuidado, al que solía confiar ciegamente, ahora me miraba con frustración apenas disimulada. Me acusaba de ser controladora y de asfixiarlo con mis expectativas. Verbalizar esas palabras me dolía más de lo que quería admitir. «Eres tóxica, mamá», me dijo una noche con voz fría y cortante. «¿Por qué no me dejas vivir mi vida? Déjame tomar mis propias decisiones». No podía creerlo. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Él solía acudir a mí en busca de orientación y tranquilidad, pero ahora Claire se había convertido en su confidente, su voz de la razón. Ella había conseguido ponerlo en mi contra con una sutil manipulación, sin hostilidad abierta. Le había convencido de que yo era el problema, de que era demasiado anticuada y demasiado controladora. Y lo peor de todo es que Nathan se lo creía. El resto de mis hijos no se quedaban atrás. Sara, la mayor, siempre había sido mi apoyo, la que entendía el peso de nuestro legado, pero incluso ella empezó a ponerse de parte de Claire, distanciándose poco a poco de mí. Ya no era la matriarca que una vez respetaron, ahora solo era un obstáculo para el futuro que ellos querían. Una reliquia de un tiempo que creían que ya había pasado. No solo me dolía la traición de Nathan o de mis otros hijos, me dolía la forma en que me hacían sentir, como si ya no tuviera un lugar en sus vidas. Era demasiado anticuada, demasiado desconectada. No podían entender por qué luchaba tan duro contra Claire, ni por qué no podía aceptar los cambios en ellos. Yo era solo una mujer aferrada a un pasado que ya no importaba, pero estaban equivocados. Luchaba por el control, por el poder, por la familia, por el legado que mi abuela y yo habíamos construido.
Claire no solo era una amenaza para mí personalmente, sino también para todo lo que habíamos construido, y no iba a permitir que lo destruyera sin luchar. Sabía que no podía enfrentarme a Nathan directamente todavía. Estaba demasiado perdido, demasiado envuelto en la red de Claire, pero podía ver que empezaban a aparecer grietas. Ya no era el hombre que yo había criado, era otra persona completamente diferente, alguien a quien no reconocía, pero tenía que mantener la calma y esperar el momento oportuno. Lo peor no era solo que mis hijos me ignoraran, sino la sensación de que los estaba perdiendo poco a poco. No solo rechazaban mi control sobre el negocio, me rechazaban a mí, la mujer que había mantenido unida a esta familia durante tanto tiempo, y aún así no me rendía. No podía rendirme. Era una luchadora y había dedicado toda mi vida a proteger a mi familia. Ahora, aunque ellos no lo vieran, tenía que protegerlos de Claire, pero no podía hacerlo sola, necesitaba aliados, necesitaba a alguien que todavía creyera en las viejas costumbres y en la fuerza de la familia, y fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba completamente sola. Todavía quedaban partes de la antigua familia en las que podía confiar. No mis hijos, al menos no por ahora, pero sí había otros. Viejos amigos, empleados de confianza, personas que aún creían en lo que yo había construido. Empecé a contactar con ellos en secreto y a reunir lo que necesitaba. No se trataba de hacer una declaración pública, ni de luchar delante de Nathan o Claire, se trataba de construir una base de apoyo que me diera la fuerza para finalmente mostrarles la verdad. A medida que pasaban los días, la tensión en la familia iba en aumento. Observaba desde un lado cómo Claire manipulaba a Nathan para alejarlo más de mí, pero no estaba dispuesto a rendirme. Tenía un último movimiento que hacer y no iba a ser una confrontación directa. Esperaría mi momento, hasta que la propia codicia y ambición la hicieran dar un paso en falso, y entonces yo estaría preparada. Por ahora, tenía que sobrevivir. Llegó el día de la boda de Nathan y todo me parecía surrealista mientras estaba sentada en la parte de atrás de la iglesia, con la mirada fija en Nathan, que estaba allí de pie, con el aspecto de un novio guapo y orgulloso. Algo se me encogió en el pecho. Estaba a punto de cometer el mayor error de su vida. Lo veía, lo sentía en lo más profundo de mi ser. Solo le estaba perdiendo como hijo, estaba perdiendo a toda la familia por la que había luchado tan duro para mantener unida. Claire estaba a su lado, radiante, la imagen de la perfección. La forma en que le sonreía me ponía enferma, era tan amorosa y tan tranquila. Estaba interpretando su papel a la perfección, estaba entretejida en el tejido de su vida. Para el mundo exterior, era una ocasión hermosa y feliz, pero yo sabía que no era así. Esta boda se trataba de amor, se trataba de control. Claire no se casaba con Nathan porque le importara, se casaba con él porque era su billete para todo lo que siempre había querido: riqueza, poder e influencia. Observé cada uno de sus movimientos y cada palabra que pronunciaba mientras avanzaba la ceremonia. Claire mantenía la mirada fija en Nathan, como un depredador esperando atrapar a su presa. Sabía que ya lo había conquistado. Los ojos de Nathan tenían una mirada tierna y llena de admiración hacia ella. Me revuelve el estómago. Estaba tan cegado por sus encantos que no veía lo que ocurría delante de él. Intercambiaron los votos, promesas de eternidad hechas con tanta sinceridad que yo lo veía todo. Aquello no era la unión de dos personas que se amaban de verdad, sino un trato, y Claire era la que llevaba las riendas. Y, sin embargo, en medio de todo aquello, no pude evitar sentir el peso de mi propio aislamiento. Mis hijos, mi carne y mi sangre,
Estaban allí, presenciando este matrimonio, esta nueva vida que Nathan estaba a punto de emprender sin mí. Mi familia, mi legado, se desvanecía poco a poco mientras se besaban para sellar sus votos. Podía sentir cómo se me rompía el corazón. Nunca había sido una mujer que se echara atrás, pero al ver a Nathan abrazarla y sostenerla cerca como si fuera lo único que importara, sentí que mi control sobre él se desvanecía para siempre. Pero, cuando los aplausos llenaron el aire y los invitados se pusieron de pie para celebrar, algo se rompió en mi interior. Lo podía sentir. Esto era solo el principio. La boda puede haber sido un gran espectáculo, pero la verdadera manipulación de Claire apenas estaba comenzando. Ahora era demasiado obvio, la forma en que se aferraba a Nathan, la forma en que dirigía cada conversación, la forma en que lo aislaba sutilmente de todos los demás. Era como ver una obra de teatro bien ensayada. No iba a quedarme sentada y dejar que esto sucediera. Si los dejaba irse hoy como marido y mujer sin intervenir, lo perdería para siempre. La sola idea me impulsó a actuar, pero ¿qué podía hacer? ¿Qué me quedaba por lo que aferrarme? Ya me habían empujado al margen de mi propia familia. Nathan ya estaba tan perdido y tan profundamente bajo su control, que enfrentarlo solo lo empujaría más hacia sus brazos. Tenía que ser más inteligente que eso, tenía que armarme de paciencia. La boda podía ser una victoria para Claire, pero yo tenía un plan. No iba a permitir que destruyera todo lo que había construido sin luchar. La verdadera batalla acababa de empezar, y yo estaba a punto de hacer mi jugada, pero por ahora tenía que esperar. La noche estaba llena de celebraciones, pero en mi corazón solo sentía los silenciosos estruendos de una tormenta que se avecinaba. Los días siguientes a la boda de Nathan y Claire pasaron como una nebulosa, cada momento cargado con el peso de lo que estaba sucediendo justo delante de mis narices. No podía quedarme de brazos cruzados mientras Claire se abría camino en la vida de Nathan, y tomaba decisiones que deberían haber sido mías. Ya había empezado a mover los hilos, a tomar el control de las cosas que yo había construido durante años. Mi negocio, mi legado, mi familia. Todo se me escapaba de las manos, pero no estaba dispuesto a renunciar. Sabía que tenía que ser sutil. Una confrontación directa solo empujaría a Nathan más hacia los brazos de Claire, y no podía arriesgarme. Tenía que ser inteligente, sembrando semillas de duda para que los demás cuestionaran sus verdaderas intenciones. Empecé con pequeñas conversaciones casuales con las personas que aún me respetaban, personas que habían conocido a Claire antes de que pusiera sus ojos en Nathan. Les planteé la idea de que tal vez, solo tal vez, Claire no era lo que parecía. Se lo susurré a algunos de los viejos guardias de nuestro círculo social, aquellos que habían visto cómo Claire pasaba de un hombre a otro en el pasado, siempre buscando riqueza y valiéndose de su atractivo para seducir y manipular. No quería acusarla abiertamente, no, eso sería demasiado obvio. En lugar de eso, dejé que los rumores se extendieran de forma natural, permitiendo que la gente se preguntara, que dudara de sus intenciones sin mover un dedo. Todo lo que tenía que hacer era proporcionar la chispa y Claire haría el resto. Los susurros se hacían más fuertes con cada día que pasaba, pero no esperaba que Claire fuera tan rápida en tomar represalias cuando sembré estas semillas de discordia. Era más astuta de lo que había pensado. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a oír susurros sobre mí. Claire ya había dado la vuelta a la situación, pintándome como la villana de la historia, la suegra del infierno. Se aseguró de enfatizar lo controladora y anticuada que era, alimentando constantemente las dudas de Nathan sobre mí.
Había aprendido a manipularlo tan bien que convertía cada pequeño comentario que yo hacía en una razón para que él se pusiera de su parte. Tejía sus mentiras con tanta facilidad que incluso Nathan, mi propio hijo, empezó a creerlas. Podía ver cómo me miraba ahora, con el creciente resentimiento en los ojos. Me acusaba de ser demasiado dura, de no dejarle vivir su propia vida. La hija con la que había tenido una relación tan estrecha, Sara, también empezó a distanciarse de mí. Era como ver cómo se desmoronaba todo lo que había trabajado. Claire había conseguido convencerlos a todos de que yo era el problema, de que yo era la tóxica, pero yo no iba a rendirme, no podía. Ya no solo se trataba de los rumores, se trataba de salvar a mi familia, de salvar a Nathan de sí mismo. Tenía que seguir jugando, empujando a Claire hacia un rincón, atenta a cualquier paso en falso que diera. Ya había visto las grietas en su imagen cuidadosamente construida. Estaba tan desesperada por mantener el control, y tan ávida de lo que Nathan podía darle que al final cometería un desliz. Solo tenía que esperar y, cuando lo hiciera, yo estaría preparada. El control de Claire sobre Nathan y sobre todo por lo que había trabajado se hacía más fuerte cada día que pasaba. La había observado con creciente temor mientras se volvía más descarada en sus esfuerzos por tomar el control no solo de Nathan, sino de todo el negocio familiar. Cada decisión que tomaba nos alejaba más del legado que mi abuela había construido y que yo había luchado por proteger. Al principio eran cosas pequeñas, cambios en las estrategias comerciales y ajustes sutiles en las operaciones de la empresa que parecían inofensivos, pero pronto Claire empezó a tomar decisiones que amenazaban los cimientos mismos de nuestro imperio. Empezó a presionar a Nathan para que invirtiera en proyectos arriesgados e ideas que no tenían cabida en el futuro estable de la empresa. Su influencia sobre él era ahora evidente, y a pesar de su inteligencia, había perdido la perspectiva de las consecuencias. Una tarde, escuché a Claire y a Nathan discutiendo en el estudio los próximos pasos para el negocio. Nathan parecía muy seguro y ansioso por seguir el ejemplo de Claire. «Este es el futuro, mamá», me dijo cuando le pregunté. «Es hora de evolucionar. No podemos seguir dirigiendo la empresa como lo has hecho tú». Sus palabras me dolieron más de lo que podía imaginar, pero Claire estaba cometiendo un error fatal. Creía que podía ser más lista que yo y jugar conmigo en mi propio terreno. No se daba cuenta de lo mucho que sabía sobre este mundo, sobre cómo se hacían los negocios, sobre cómo funcionaban las cosas a puerta cerrada, y ahí es donde iba a atacar. Empecé a moverme en silencio, construyendo mi red de contactos, y poniéndome en contacto con las personas que me habían apoyado durante años, y que aún creían en el legado de la familia. Tenía cuidado de no alertar a Claire ni a Nathan de lo que estaba haciendo. Aún no era el momento de la confrontación, pero la verdad tenía que salir a la luz. El resto de mis hijos, los que aún tenían la cabeza enterrada en la arena, tenían que ver a Claire tal y como era. Empecé por Sara, la mayor, a la que una vez había admirado por su fuerza. No fue fácil, pero conseguí quedar a solas con ella para tener una conversación tranquila. «¿No lo ves, verdad?», le pregunté en voz baja, pero firme. «Claire no está interesada en Nathan por amor. Ella quiere el imperio. Lo está manipulando y os está utilizando a todos para conseguir lo que quiere». La cara de Sara era una mezcla de incredulidad y culpa. «Mamá, ¿qué estás diciendo? Tú eres la que ha estado alejando a todo el mundo. Has sido muy controladora. No entiendes la visión de Nathan, estás atrapada en el pasado». Pero pude ver la duda brillar en sus ojos, lo suficiente como para saber que la semilla había sido plantada. A continuación, me acerqué a Mark, el segundo de los chicos,
e incluso a Paul, el más joven. No los enfrenté directamente, sino que utilicé lo que sabía: documentos, correos electrónicos antiguos y registros de los tratos pasados de Claire con otras familias ricas. Les mostré el patrón, les conté la historia de su manipulación. ¿Quieren que esto le pase a Nathan?, les pregunté con la voz temblorosa por el peso de todo aquello. ¿Quieren dejar que lo destruya todo? Y, poco a poco, tal y como esperaba, los muros comenzaron a resquebrajarse. Mark, Paul e incluso Sarah empezaron a cuestionar los motivos de Claire. No podían seguir ignorando las pruebas y empezaron a ver la red que Claire había tejido. Por fin se daban cuenta de la realidad sobre la que yo había intentado advertirles desde el principio. Había llegado el momento. Había hecho todo lo que estaba en mi mano en la sombra, y ahora estaba listo para enfrentarme a Claire cara a cara. La familia se reunió en una reunión que Claire había organizado, probablemente, para impulsar su próxima serie de cambios. Estaba tan segura de sí misma, tan convencida de que su manipulación había funcionado, pero se equivocaba. Me puse con voz firme y clara para llamar la atención de todos los presentes. Nathan, tengo que mostrarte algo. Claire no es la mujer que crees. Te ha estado utilizando para conseguir lo que quiere. Esto no tiene nada que ver con el amor, nunca lo ha tenido. Me volví hacia los demás y los miré a los ojos. Esta empresa no está en venta, no se puede jugar con ella para obtener un beneficio rápido. Todos deben entender qué es lo que Claire está haciendo realmente. No solo está manipulando a Nathan, también a todos ustedes. La sala se quedó en silencio. Los ojos de Nathan se abrieron con sorpresa cuando presenté las pruebas. Correos electrónicos, registros, sus manipulaciones pasadas. Todo estaba allí, innegable, y su actitud tranquila se tambaleó por primera vez. Intentó hablar para defenderse, pero la verdad había salido a la luz. La habían descubierto. Nathan, le dije suavemente mirándolo a los ojos, te ha cegado, pero tienes que ver la verdad. Está jugando contigo y con todos nosotros. Hubo un momento de silencio antes de que estallara la tormenta. Nathan, con el rostro pálido, se volvió hacia Claire, que ahora estaba visiblemente conmocionada. Su persona cuidadosamente construida se resquebrajaba. ¿Es eso cierto?, preguntó con voz baja y tensa. La habitación esperaba expectante su respuesta. Claire no habló durante mucho tiempo, pero cuando finalmente lo hizo, su voz temblaba, aunque seguía impregnada de la misma manipulación que yo había visto desde el principio. Nathan, no puedes creerle. Está intentando controlarte igual que ha controlado todo lo demás en esta familia, pero ya era demasiado tarde, la semilla de la duda ya había sido plantada. Nathan me miraba con ira, pero también con algo más cercano a la comprensión. La tensión en la habitación era palpable. Todos los ojos estaban puestos en mí mientras estaba de pie frente a mi familia, esperando las siguientes palabras que salieran de mis labios. Nathan, Claire, el resto de mis hijos, todos ellos sentados alrededor de la gran mesa de roble, atrapados entre la incredulidad y la creciente sospecha. Claire no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Pensaba que había ganado, que sus manipulaciones habían tenido éxito y que tenía a Nathan y al resto de la familia comiendo de su mano, pero yo había sido paciente, había planeado este momento durante semanas, e incluso meses, y por fin había llegado el momento. La verdad tenía que salir a la luz. Primero miré a Nathan. Sus ojos aún estaban llenos de confusión, luchando por comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Nathan, tienes que escuchar esto, dije con voz firme, pero llena de una emoción que ya no podía ocultar.
Todo lo que te ha dicho, todo lo que te ha prometido, nada de eso es real. Claire no te ama, te ha estado utilizando desde el principio. La habitación se quedó en silencio mientras Claire se ponía pálida y su sonrisa ensayada se desvanecía por primera vez. ¿De qué está hablando, Nathan?, preguntó Claire con voz empapada de fingida dulzura. No puedes creerle, solo está intentando controlarlo todo otra vez. Siempre ha sido así, pero las pruebas eran irrefutables. Saqué los documentos, los correos electrónicos y las comunicaciones que había recopilado cuidadosamente durante las últimas semanas. Los correos electrónicos entre Claire y sus antiguos socios, en los que discutía estrategias para acceder a las familias de hombres ricos y trazaba planes para utilizar la posición de Nathan en su propio beneficio. Lo puse todo sobre la mesa delante de ellos. Mirad esto, dije señalando las hojas impresas. Mirad lo que ha hecho antes. Esto no es amor, es un patrón de manipulación que ha utilizado con todas las personas con las que se ha relacionado, y ahora os está utilizando a todos vosotros. Claire intentó defenderse, pero su discurso sonaba hueco. Tartamudeó, desvió la atención, pero era inútil. No me gusta esto, es un patrón de manipulación. Ha utilizado a todos con los que se ha relacionado y ahora os está utilizando a todos vosotros. Claire intentó defenderse, pero sus palabras sonaban huecas, tartamudeaba y desviaba la atención, pero la verdad era evidente. La cara de Nathan se contorsionó con una mezcla de ira y dolor mientras leía las pruebas, y posó su mirada en Claire antes de preguntar con voz temblorosa. ¿Es esto cierto? Por primera vez desde que la conocía, Claire dudó. La máscara que había llevado con tanto cuidado comenzó a resquebrajarse. Nathan, por favor, dijo con voz más suave, casi suplicante. Tienes que creerme, te quiero. Pero sus ojos habían cambiado de mirada. Me miró, no con el desprecio que había mostrado solo unos días antes, sino con la creciente comprensión de que le había manipulado, y eso le dolía más que nada. El vínculo que una vez compartimos, la confianza que teníamos, se había roto. Pero en ese momento vi algo más. Culpa. Se dio cuenta de que había estado ciego ante la verdad, y ahora sabía cuánto me había hecho sufrir. El silencio era ensordecedor. Claire intentó por última vez salvar su imagen, pero Nathan ya no le creía. Había quedado al descubierto. Ya no había mentiras que ocultaran la fachada cuidadosamente construida. La boda, los votos, las promesas. Todo había sido una mentira, pero tardó mucho en mostrar su verdadera cara. En cuanto se dio cuenta de que Nathan ya no estaba bajo su control, intentó salvar lo que pudo. Empezó a mover los hilos entre bastidores para quedarse con la mayor parte posible de la fortuna familiar, pero se equivocó de persona. La había observado con atención, sabiendo que, en cuanto creyera que era libre, haría su jugada. Los correos electrónicos, los documentos, las llamadas que había hecho, estaba urdiendo un plan para fugarse con una parte importante de los activos familiares. Pensaba que podría escapar sin ser descubierta y que la lealtad de Nathan seguiría protegiéndola, pero yo ya me había adelantado. Seguí cada uno de sus pasos y cada uno de sus movimientos para liquidar activos y redirigir fondos. Me puse en contacto con los asesores de confianza y con los empleados que aún creían en la integridad de esta empresa y, juntos, rastreamos cada uno de sus movimientos. La tenía acorralada cuando intentó huir con una gran suma de dinero. La estaba esperando. Ella no lo sabía, pero todos sus movimientos habían sido seguidos. Nathan quedó devastado cuando le mostré las pruebas. Su plan para robar a la familia y arruinarlo todo. Ya no había nada que fingir. Nathan quedó devastado cuando le mostré las pruebas.
su plan para robar a la familia y arruinarla. Ya no había nada que fingir. ¿A dónde crees que vas, Claire?, dije con voz tranquila, aunque la ira bullía bajo la superficie. Claire se quedó paralizada cuando me vio de pie en la puerta con las últimas pruebas de su traición. Ya no había escapatoria. Las mentiras habían llegado a su fin y su plan había fracasado. Nathan se quedó allí, incapaz de mirarla a los ojos. Había estado tan dispuesto a seguirla y a creer sus mentiras, pero ahora lo había visto todo. Claire no tenía más excusas. Se había acabado. Las consecuencias fueron dolorosas, pero necesarias. Claire se había ido. Había quedado al descubierto tal y como era en realidad y el daño que había causado era irreversible. Nathan, sumido en sus propios errores, intentó acercarse a mí. Su culpa era abrumadora, pero el puente entre nosotros se había quemado. No bastaba con pedir perdón, no era suficiente decir que lo sentía por lo que había pasado, pero con el tiempo empezamos a reconstruir nuestra relación poco a poco. Nathan tuvo que ganarse mi confianza poco a poco. El daño ya estaba hecho, pero yo podía ver el remordimiento en sus ojos y la comprensión de lo profundamente que había sido manipulado. No fue fácil ni rápido, pero era un comienzo. Había perdido mucho, pero también había ganado algo. Había recuperado mi lugar en mi familia, no por la fuerza, sino gracias a la verdad. La traición había sido profunda, pero yo era más fuerte que nunca. Solo la mujer que había construido este imperio era su protectora, su corazón. La familia, aunque marcada, comenzó a reconstruirse lentamente. Empezamos a encontrarnos el uno al otro de nuevo. Llevaría tiempo, pero las heridas sanarían y, a pesar de todo, sabía una cosa con certeza. Mi legado estaba a salvo, mi dignidad intacta y había demostrado que, incluso ante la traición, la verdad siempre sale a la luz, y que eso era suficiente. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.